días, amados. Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta preciosa mañana. Es un regalo de parte del Señor que tengamos la libertad para reunirnos y que podamos reunirnos con tranquilidad y que podamos tener un lugar para hacerlo y que podamos reunidos disfrutar de su presencia. Hoy el mundo entero, los niños pueden pasar a su escuelita. Muy bien. Hoy el mundo entero recuerda y muchos celebran la resurrección de Jesucristo. Lo más tremendo es que para muchos que hoy celebran la resurrección de Cristo, Cristo sigue estando muerto para sus corazones. Porque solo celebran una fecha, no celebran la realidad de lo que eso trajo a los corazones y a las vidas. Y es importante que nosotros podamos meditar. ¿Qué es lo que la resurrección de Cristo ha traído a nuestros corazones y ha traído a nuestras vidas? Porque su resurrección no fue para que nosotros siguiésemos iguales. Su resurrección fue para transformar nuestras vidas eternamente y para siempre. Para que viéramos su gloria y para que su gloria también fuese vista en cada una de nuestras vidas. No somos perfectos, pero somos vasos dispuestos por Dios para que en ellos se vea su gloria de una manera extraordinaria y de una manera maravillosa. Vaya conmigo allá a Romanos, por favor, capítulo número 8, versículos número 14 y 15. Romanos capítulo 8, 14 y 15. Esta semana compartía con los hermanos algo que nosotros tenemos que apropiarnos por la fe de lo que Dios ha dispuesto. Porque muchas personas se acercan a la palabra y el primer obstáculo que encuentran para acercarse a la palabra es que piensan, con el respeto de todos, algunos dicen, no, es que yo soy muy brutico para estudiar la palabra. Es que yo la voy a leer y de antemano ya estoy predispuesto que no voy a entender nada. Y ciertamente el hombre por sí mismo no puede entender las cosas de Dios. Pero amados, el Señor dijo, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. De manera que yo no tengo la capacidad de entender, pero Él sí tiene el poder de darme entendimiento. Y a eso es lo que nos tenemos que aferrar. Señor, me aferro con todo el corazón a que tú puedes hacer posible que mi corazón entienda tus palabras, Señor, tu consejo, tu sabiduría. De manera que no nos centramos en los obstáculos, sino nos centramos en quién es Él y lo que Él desea hacer. Y dice Romanos 8, 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Voy a leerle esa misma porción en la Nueva Traducción del Viviente. Dice de esta manera, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora los llamamos Abba, Padre. Y nosotros en la época en la que estamos viviendo sí que necesitamos, con la guía de Dios, poder entender esta realidad de lo que es la adopción que Dios ha hecho de nuestras vidas y de lo que hemos recibido por medio de su Espíritu. Porque no podemos obviar que estamos viviendo tiempos donde todo cada vez se está
haciendo más difíciles. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y habrá terremotos en los últimos días en todos los lugares. Muchos lugares, aún de nuestra nación. Nuestra nación ha sufrido en los últimos días varios sismos, México, bueno, otras ciudades del mundo, otros países del mundo. Vemos cómo la economía cada vez está más inestable, cómo cada vez la vida social está más inestable, cómo cada vez los problemas mentales del ser humano siguen creciendo. La enfermedad de este siglo es la enfermedad mental. Cantidad de personas que no se hallan, no tienen sosiego en su corazón y aún teniendo todas las cosas no tienen sosiego, porque ciertamente solamente puede venir el sosiego al corazón de parte de Dios. Y no me cansaré de repetir esto porque a veces nos estamos lamentando por lo que no tenemos, pero los que tienen también se están lamentando. Y ellos se están lamentando porque aún teniendo lo que tienen no les ha podido saciar y no les ha podido llenar el corazón. De manera que si tú empezaras a tener, te puedo decir con todo el corazón, tal vez cambiaría tu economía, pero no cambiaría tu corazón. Tal vez cambiaría tu salud, pero no cambiaría tu corazón. Hay gente enferma, insatisfecha y hay gente con salud insatisfecha. El que está enfermo por la debilidad que tiene y el que está aliviado está buscando cómo enfermarse, porque está buscando cómo hacerse cosas. Hay tanto inconformismo. ¿Cuántos se miran hoy al espejo y no ven que son hechura de Dios? Salmo 139 nos recuerda algo hermoso, algo muy precioso de parte de Dios, ¿cierto? Que Dios fue el que me formó en el vientre ¿de quién? De mi madre. ¿Sí o no? Dios fue el que puso el color de mis ojos, la forma de mi cabello, el color de mi piel, la forma de mis cejas, la forma de mis orejas, ¿cierto? Yo soy un poquito orejoncito y a veces molesto con eso y digo, bueno, la ventaja es que tengo buena señal, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es lo que hace que tú no estés sufriendo ahí porque eres chiquito o alto, gordo o flaco? Que encuentres que Dios te hizo. Y como Dios te hizo, fue perfecto, fue maravilloso, fue hermoso. Pero eso no es una teoría, eso es algo en lo que nos tenemos que encontrar con el Señor. En lo que nos tenemos que encontrar con el Creador. Tenemos que encontrarnos en cada área de nuestras vidas con Él para que Él sea la plenitud de nuestras vidas. Hay cantidad de niñas bonitas sufriendo porque se sienten feas. ¿Y por qué están sufriendo de esa manera? Porque ciertamente no quieren aceptar como Dios las hizo. No quieren ver en ellas el diseño de quién. Y cada vez que me niego a ver el diseño de Dios en mi vida, lo único que me voy a encontrar en el camino es frustración. Lo único que voy a encontrar es cómo mi vida se va deteriorando, se va desgastando. Pero dice aquí la palabra de Dios que Dios no nos creó para que nosotros estuviésemos cautivos del miedo. Y hoy hay cantidad de cosas a las que los seres humanos le tienen temor. El temor apunta hacia dos direcciones. Uno es el miedo. El otro área donde apunta el temor es el respeto, la honra. Dios no desea un pueblo gobernado por el miedo. Por eso dice ahí que nos libertó de la esclavitud del temor, y ese temor ahí es del miedo.
Y nos pasó a que ahora lo que gobierne verdaderamente nuestro corazón sea el temor de Dios, la reverencia y la honra al Señor. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Poder entender que es lo único que libra el corazón del miedo. Hay gente con mucho miedo a la economía. ¿Y qué pasará? Amados, les animo con todo el corazón. Pase lo que pase sobre la economía, Dios nos va a sostener. ¿Cómo? Yo no sé si esto suena grosero, pero eso es problema de Dios. ¿Cómo nos va a qué? ¿Cómo nos va a sustentar? ¿Cómo nos va a sostener? Alguna vez se narró una historia, y alguna vez la he compartido acá, de una tribu que comían solo arroz. Arroz al desayuno, arroz a las medias nueves, arroz al almuerzo, arroz a las 11, arroz a la comida, y el que quedaba con hambre repetía arroz. ¿Qué le va a decir un médico si usted va con esa dieta hoy? Usted está grave. A punta de arroz se le van a subir los triglicéridos, el azúcar, el colesterol. Bueno, le va a decir una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero encontraron que a aquella tribu les hicieron exámenes de salud y después de años de comer solo arroz, estaban completamente sanos. Y se dieron a la tarea de investigar cómo era posible que ellos, comiendo solo arroz, estuvieran sanos. Y no les faltaran ni las vitaminas, ni todos los demás nutrientes que le pudieran dar otro resto de alimentos. Y cuando se fueron adentrando en la tribu y fueron conociendo el lenguaje de ellos, entendieron que lo que hacía esta tribu era que cada que se sentaban a la mesa, antes de comer le daban gracias a Dios y le decían: Señor, gracias porque este arroz tú haces posible que tenga todo lo que nuestro cuerpo necesita. Y encontraron que lo que había en ellos era mucha gratitud por esa porción de comida, y Dios hacía posible. Y si usted dice: pero es que esa historia, ¿quién la puede comprobar? Bueno, entonces comprobemos una en la Biblia. 40 años Dios les dio maná. No les hacía falta carne, no les hacía falta. El maná era suficiente para suplirles en el desierto, un lugar difícil, todo lo que ellos necesitaban, ¿cierto? El asunto es que nosotros necesitamos en verdad ser tocados en nuestro corazón para entender dónde tenemos puesto el corazón. ¿Dónde está puesto el corazón? ¿Cierto? Hay gente que tiene puesto más el corazón en las noticias, ¿cierto? Hablaba esta semana con alguien que decía: ay, ¿qué vamos a hacer? El Nevado se va a explotar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Confiar en el Señor. Decía: si no explota y no hay erupción, gloria a Dios. Y si hay erupción, pues que Dios nos guarde y Dios tenga cuidado de nosotros según su maravillosa voluntad, sea que sí o sea que no, como dijo el apóstol, sea que vivamos o sea que muramos, ¿somos de quién? Somos de el Señor. Pero eso necesita afirmarse dentro del corazón y dentro de nuestras vidas. Vaya conmigo entonces a Génesis, por favor, capítulo número 3, versículo 8 en adelante, y vamos a mirar allí un poco algo que sucedió en el corazón del ser humano. Porque nosotros tenemos que entender de dónde surgen muchas cosas y por qué la necesidad de comunión con el Señor. Por eso la mayor lucha del cristiano no tiene que ser con las circunstancias. La mayor lucha que nosotros vivimos es por entrar en comunión con Dios. Porque estamos dispuestos a desvelarnos pensando en una situación difícil. Estamos dispuestos a angustiarnos. Estamos dispuestos a ir hasta donde sea necesario para solucionar un problema. Pero no estamos dispuestos a ir de rodillas delante del Señor. Estamos dispuestos a lo que nos pongan a hacer.
De manera que la mayor lucha que nosotros tenemos es con ir a la presencia de Dios. Y es lo que más beneficia nuestras vidas, lo que más beneficia nuestros corazones. Hemos ido hasta donde haya que ir y nuestra vida no halló reposo. Y muchas veces cuando vamos a los pies del Señor, aunque no hayan pasado todavía las soluciones, encontramos lo que más necesita nuestro corazón: reposo. Por eso la palabra de Dios dice: sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor. Y el Señor habla de todas las formas de oración: con ruego, con súplica, con acción de gracias. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que como termina ese versículo, no termina diciendo: y recibirás respuesta a todo lo que pediste. El versículo termina diciendo que sí recibirás una respuesta, tal vez la que no quieres o no te gusta, pero la que necesitas. Porque el versículo termina diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pasamos tiempo con Dios, no se soluciona una situación, pero algo pasó en nuestro corazón. Dios trajo paz a nuestra vida y a nuestra vida, para entender que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. En Génesis capítulo 3, versículo número 8 al 10, allí nos narra dónde apareció el miedo en el corazón humano, porque hoy sentimos temor a las circunstancias, tenemos temor de una gran cantidad de cosas, porque por no creerle a Dios, el hombre en el huerto del Edén, de una manera tremenda, al desobedecer a Dios, perdió la vida de Dios en él, de manera que perdió la confianza en Dios, perdió la seguridad, perdió la plenitud, perdió la llenura de su vida, porque todo lo que saciaba eso dentro de él era la vida de ¿quién? La vida del Señor. Era lo único que lo saciaba. Dice Génesis 3, 8 al 10: y oyeron la voz del Señor, o de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Esto era habitual. No era algo que apareció esporádicamente, habitualmente el Señor se paseaba y se encontraba con el hombre al aire del día. Y el hombre y su mujer, mire lo tremendo, se escondieron ¿de quién? De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre descubrió ahora algo dentro de su vida que no había visto. Nosotros relacionamos mucho la desnudez con la falta de ropa. Pero cuando vamos a mirar lo que dice la Escritura, está relacionando que el vestido del ser humano no tiene que ver con ropa, sino el vestido del ser humano tiene que ver con la vida de Dios en él. Eso es lo que viste al ser humano. Ellos se vieron desnudos cuando pecaron. ¿Qué perdieron? La vida de Dios. De manera que lo que los hizo ahora ver desnudos y lo que ahora los avergonzaba era no tener la vida de Dios. Ahora se encontraba el hombre y la mujer desprovistos de la vida de Dios, cerca de Dios, pero desprovistos de la vida de Dios, lo que le daba seguridad, lo que le daba firmeza, lo que le daba protección, lo que le daba estabilidad, lo que le daba plenitud, lo que le daba confianza. Esto no se trataba de ropa, esto se trataba de la vida de Dios. Y lo que era ya, ¿es a dónde? Ahora. Es ahora. Lo que hace que nuestra vida esté desnuda. Génesis 1:26 dice, devolvámonos un poquito. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Miren lo hermoso de esto. En esta porción de Génesis 1:26 vemos de una manera muy especial, con mucha claridad, al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo participando de la creación del hombre. Toda la Trinidad ahí participando de la creación del ser humano, de ese hombre. Y dice, pase allá al 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Primero dijo, hagamos lo que iba a suceder. Pero ahora que sucedió, el Señor está comprobando qué pasó. ¿Cómo quedó hecho el hombre? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los que. Miren lo hermoso. Tanto el varón como la mujer fueron creados a imagen de quién. A imagen y semejanza de el Señor. Pero pase allá adelantico al 2:7 de Génesis, por favor. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Como Dios trajo a la vida al ser humano. Y lo más hermoso es que encontramos en todo esto que el Señor tomó dos cosas. Una natural, tomó polvo de la tierra. ¿Y qué hizo con ese polvo de la tierra? Le dio forma. Pero aunque le dio forma, había algo que eso no tenía. No tenía vida. De manera que el Señor, una vez le da forma, dice que sopló sobre él aliento de vida. Y la palabra aliento corresponde a la misma palabra con que se identifica al Espíritu Santo. O sea que el aliento que Dios puso sobre el hombre, sobre el ser humano, fue su espíritu mismo dentro del ser humano para que viviera. De manera que el Señor tomó algo natural. ¿Y qué es lo que hace diferente al hombre? Que Dios tomó algo espiritual que corresponde solo a algo de Él mismo para hacer al hombre un ser diferente a todos los demás seres. Por eso los animales no son espirituales, por eso las plantas no son espirituales, porque todos fueron hechos de lo creado. Pero cuando Dios hizo al hombre, tomó una parte de lo creado, y cuando lo trajo a existencia, cuando lo trajo a la vida, puso de Él mismo, de su espíritu. Hizo del ser humano un ser espiritual, un ser que depende de Dios, y eso lo hace diferente de todas las criaturas de la tierra. Job, en el capítulo número 33, en el verso 4 dice la escritura: el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué hermoso podernos darnos cuenta lo especial de Dios en la creación de cada uno de nosotros. De manera que cuando nosotros miramos en el libro de Job, un libro tan antiguo como el libro de Job, vemos cosas tan especiales. Y acompáñenme allá a Job 34:10, por favor. Y vemos algo allí maravilloso. Job 34:10. Se la voy a leer en la versión al día, dice ese Job 34:10. Escuchadme, hombres entendidos. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Y después dice: Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece. Ni pensar que Dios cometa injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho. Y dice el verso 13: ¿quién le dio poder sobre la tierra? ¿Quién lo puso a cargo de todo el mundo? Verso 14: si pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería, la humanidad entera volvería a ser polvo, ¿cierto? Si Dios deseara quitarnos el aliento que nos dio a través de su espíritu, si Dios quitara de toda la humanidad su aliento, inmediatamente todos volveríamos ¿a dónde? Al polvo. Esa parte natural volvería de donde fue tomada, al polvo. Y solo lo espiritual podría volver ¿a quién?
pudiese volver a Dios. De manera que nos damos cuenta cómo Dios diseñó al hombre. Pero cuando el hombre decidió desobedecer a Dios en el huerto del Edén, el hombre entró en un camino muy tortuoso para su corazón, porque el hombre se encegueció a causa del pecado para no ver cuál era la realidad de la fuente que satisface su corazón. Porque nosotros necesitamos mucha luz de esto. Porque ahora cantábamos una canción muy bonita. Dame de beber. Del agua que sacia ¿qué? Mi sed. Pero cuando pedimos eso, no estamos pidiendo cosas materiales. Estamos pidiendo el mismo aliento de Dios, llenando y saciando nuestro corazón. El mismo aliento de Dios, saciando y llenando nuestras vidas de una manera sobrenatural. Pero cuando el hombre pecó, perdió esa condición. La imagen de Dios no se desvaneció completamente del ser humano, pero al ser humano sí se le desvaneció poder tener claro quién era Dios. Ya el hombre dejó de ver con claridad a Dios. De manera que aquel que es la fuente que sacia, ahora el hombre se encuentra huyendo de ella y escondiéndose. Porque le tuvo miedo al ser más dulce de todo el universo. Porque ahora perdió completamente la noción de quién es Dios, de quién es el Señor. Perdió completamente esa realidad dentro de su corazón. Si pasamos a Génesis 5, por favor. Al principio vamos a mirar algunas citas para que entendamos lo que ocurrió allí. ¿Dónde se instauró el miedo en el corazón del ser humano? Cuando el hombre pecó, ahora el miedo fue el que vino y ocupó un lugar dentro de su corazón, porque perdió de vista al Señor. Y en Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Y ya lo vimos. Dios hizo al hombre a imagen y a su semejanza, tanto el hombre como la mujer, y el aliento que había en ellos. Pero dice el verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cierto? Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Adán se llamaba tanto el varón como ¿quién? Como la mujer. Y dice el día en que fueron creados, verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Mire que en el verso número 3 cambia. Ya no dice que el hijo que engendró a Adán era la semejanza de Dios, sino que ahora el hijo que engendró a Adán era a la semejanza de ¿quién? De Adán. Adán ya había perdido, ya no tenía claro quién era Dios, se había perdido quién era Dios para su corazón. Y ahora ese ser que nació también teniendo una ceguera frente a quién es, frente a quién es Dios. Y la palabra nos deja ver que de ahí en adelante todos los seres humanos que hemos nacido, nacemos con esa condición. Hasta que Cristo viene y alumbra ¿qué? Nuestro corazón. Hasta que Cristo viene y alumbra nuestras vidas. De manera que todos quedamos con la desnudez de Adán. Adán quedó desprovisto de la vida de Dios. Y al quedar desprovisto de la vida de Dios, perdió la claridad absoluta de quién era Dios. ¿Quién era Dios para Adán en el huerto del Edén? Todo. La fuente del bien y del mal. Todo lo que Adán sabía, ¿de quién provenía? ¿De quién lo aprendía? ¿Quién le enseñaba? ¿Quién guiaba? Todo lo aprendía Dios de Adán de Dios. Pero cuando Adán pecó, la fuente de Adán dejó de ser Dios. Por lo tanto, ahora ya hay un vestido diferente en la vida de Adán. Adán tuvo que
miedo. Y tuvo miedo porque el único lugar de seguridad para nosotros es ¿quién? Es Dios. No hay otro lugar de seguridad para nosotros. Pero nosotros tenemos que ser llevados de regreso a Dios para ser vestidos del verdadero vestido que necesita ser el ser humano. Y es la vida de Cristo dentro de su ser. Y es la vida de Cristo dentro de su corazón. Esta semana mi esposa estaba viendo un programa y estaban presentando a este hombre que se llama Nick, que no tiene brazos ni piernas. ¿Sí? Y él estaba hablando a un grupo de jóvenes. Y él les estaba animando a no quedarse tirados en el piso. Que muchas veces para él llegó un momento donde pensó que sin brazos y sin piernas lo mejor era suicidarse. Pero ahí es donde Dios se reveló a su corazón. Y no olvidemos, alguna vez compartimos que cuando le preguntaron a este Nick, alguien, si usted volviese a nacer, ¿cómo le gustaría volver a nacer? ¿Cómo le pediría a Dios que lo hiciera? Y la respuesta natural de cualquiera de nosotros sería, si no tiene brazos ni piernas, pensaríamos que la respuesta de este Nick sería que nazca con brazos y piernas. Pero la respuesta de este hombre es, si Dios me preguntara que si me gustara volver a nacer, ¿cómo me gustaría nacer? La respuesta de este hombre es, me gustaría, Señor, que me hicieras exactamente como me hiciste la primera vez, porque no te equivocaste. O sea, ¿qué pasó en el corazón de ese qué? De ese hombre. ¿Qué ha hecho Dios en el corazón de ese hombre? Sacarlo del miedo de creer que no podemos vivir porque no tenemos brazos ni piernas, a llevarlo a la realidad de la vida para una persona que es Cristo dentro de su caminar. De este hombre se dice, mueve una cosita que tiene por aquí. Él le tiene como un nombre a eso. Y es de lo que se mueve. Y de pronto él estaba sentado en un escritorio y se tiró al piso. Se tiró y quedó ahí acostado. Y les dijo, para mí es muy difícil levantarme, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empezó a hacer maromas ahí con su cabeza hasta que se paró. ¿Cierto? Y nosotros completos, que a veces no hacemos ni el más mínimo esfuerzo de pararnos para confiar en quién. Y usted lo mira y es un asombro tremendo. El hombre entró al baño y entra a bañarse, ¿cierto? Y entonces le han hecho un poco de cositas donde él con la cabeza estripa o con un hombro estripa y le sale el chorrito de jabón. Pero para estregarse él pone la cabeza, le cayó el jabón y pone la cabeza contra la pared y se hace así. Entonces ahí se está estregando el jaboncito que se echó, ¿cierto? Y tenía un anhelo, que Dios le permitiera manejar carro. Y se subió ahí a un carro que le organizaron y manejó carro, con solo esa cosita que tenía aquí y con la boca, ¿cierto? Pero todo el anhelo de este hombre era más que decir, llénense de cosas, es llénense de Dios. Porque lo que nos hace falta no son más cosas, lo que nos hace falta es más de Dios dentro de nuestro corazón y más de Dios dentro de nuestra vida, porque esa es la desnudez que el hombre está experimentando. Y es lo que lo hace sentir. ¿Cómo nos hace sentir a nosotros la desnudez? En lo natural, avergonzados, nos hace sentir sucios, nos hace sentir inseguros, ¿cierto? Una gran cantidad de cosas. Y eso que opera en lo natural, opera en lo espiritual. La desnudez que experimentó Adán no era de ropa. La desnudez que experimentó era de la falta de la vida de Dios dentro de su corazón. Esa desnudez lo llenó de inseguridad, lo llenó de miedo, lo llenó de angustia, porque ahora todo dejó de depender de Dios
¿Para depender de quién? Para el hombre volverse dependiente de sí mismo. De manera que con este pensamiento vamos a ir a un lugar en la palabra de Dios que me pareció muy bonito todo lo que Dios me permitió encontrar. Tal vez lo han escuchado, el mar de Galilea, en la Biblia, ¿cierto? Pero es bien particular que la mayor parte de los escenarios de Jesús con sus discípulos se dieron en ese lugar. Lo que nos permite ver que el Señor se vino a donde estaban sus vidas cotidianas y en lo cotidiano de sus vidas Dios empezó a intervenir para manifestarse en medio de ellos. Y para que en medio de lo cotidiano ellos lo conocieran y aprendieran a depender de quién, a depender de Él. Me llamó mucho la atención porque el mar de Galilea también es conocido como el lago de Genesaret, o también es conocido como el lago de Tiberíades, de manera que aparece en varios lugares en la Biblia narrado, de manera que a veces si uno lo lee con otro nombre, pensaría que uno está hablando de otro lugar diferente. Realmente no es un mar, lo llamaban mar de Galilea, pero realmente es un lago de agua dulce, y es un lago que no es relativamente muy grande. Se dice que sus medidas son más o menos 20 kilómetros de largo por 12 de ancho. De aquí a Chinchiná hay 24 kilómetros. De manera que el lago tenía ciertas proporciones, pero no era de los lagos más grandes del mundo. Había una particularidad en este lago. Escuche todos estos detalles del lago porque ahorita los vamos a mirar en una historia para que los entienda. Este lago tiene la particularidad, llámese el lago de Genesaret, el lago de Tiberíades o el mar de Galilea, que son el mismo, tiene una particularidad y es que está 210 metros por debajo del nivel del mar. Está muy abajo, o sea que desde las colinas que hay alrededor tienen que mirar es hacia abajo. Por causa de eso se dan unas tormentas que son particulares solo del mar de Galilea, porque no se dan tormentas de lluvia, sino que se dan tormentas de viento, porque el clima de allá se vuelve muy cálido, entre más bajo sea el nivel, más cálido. El aire al borde del lago es muy cálido y el aire frío que baja de las montañas cuando choca forman vientos que se vuelven huracanados y muy fuertes, a tal punto que los pescadores de la región de Israel, a uno de los lugares que más respeto le tienen, y ellos consideran que aún ese lago, cuando aparece una tormenta de viento, para el pescador más experimentado es muy difícil enfrentarlo, porque ellos mueven las olas de tal manera que dice que es difícil sostenerse nadando, así se sea experimentado. O sea que las condiciones climáticas de este lago son tremendas y las tormentas son repentinas, o sea, de un momento a otro se formó una tormenta. Esas son las condiciones de este lago. Pero allí pudiéramos decir que el Señor lo convirtió como el taller de formación de discípulos. El taller de formación de discípulos. Está este lago, a varias de sus orillas están varias ciudades. Capernaum, está Corazín, está Betsaida. De manera que a veces salían de una ciudad, atravesaban el lago para llegar ¿a quién? Para llegar a la otra, como narra eso. Y vamos a ver 4 escenarios que ocurrieron en ese lago, bien tremendos. El primero de ellos se los voy a narrar, pero si quieren apuntar dónde están las citas, Lucas capítulo número 5, versículo número 1 al 11. Este es el lago donde habitualmente pescaban Pedro y otros de los discípulos. Recuerda que el Señor llegó en Lucas 5 del 1 al 11
que se narra allí una pesca milagrosa, como el Señor llegó a la orilla y habían dos barcas y unos pescadores que estaban lavando sus redes, y el Señor pidió que le prestaran una de esas barcas y se subió a esa barca y les enseñó ¿qué? La palabra de Dios. Les habló de la palabra del Señor. Después de que les habló de la palabra de Dios, ¿cierto? Llamó a Pedro, el dueño de la barca, y le dijo que bogara mar adentro para que fueran a pescar. La respuesta de Pedro fue: toda la noche lo hemos intentado. Pero aparece algo bien tremendo. La palabra de ese día había tocado el corazón de Pedro, ¿cierto? Mire lo hermoso. Cuando la palabra de Dios toca nuestro corazón, tiene que llevarnos a hacer algo. Tiene que movernos en alguna dirección. Porque Pedro dijo: lo hemos intentado toda la noche, más en tu palabra, ¿qué? Y apenas estaba conociendo ¿a quién? Al Señor. Bogaron mar adentro y se llenaron las redes de peces, tuvieron que llamar a otros barcos, vinieron, recogieron, y frente a toda esa situación, Pedro experimentó algo que nos permite la Biblia entender qué era lo que debieran de verdad producir un milagro en nuestras vidas. Porque ocurrió un milagro. Se llenaron las redes ¿de qué? De peces. Pero frente a ese milagro, Pedro cayó, fue de rodillas delante del Señor. Y se sintió tan sucio, se sintió tan indigno de estar tan cerca de un ser como el Señor Jesús. Nosotros más bien cuando recibimos algo de la añadidura, es más, a veces creemos como que nos faltó añadidura. Y muchas veces ni siquiera agradecemos lo que recibimos porque esperábamos más. Y como que antes Dios me quedó debiendo. Pero aquello que ocurrió aquel día, mire lo que produce de verdad la añadidura cuando empezamos a ver al Señor. Cayó de rodillas. Pedro le dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Y en medio de esa situación, el Señor le dice: no temas, porque no olvide, si estás desprovisto de la vida de Dios, realmente nosotros no nos sentimos bien para estar delante de Dios. Pregúntale a Isaías en el capítulo 6, cuando vio la gloria de Dios y cómo las faldas del Señor llenaban todo el templo. Cuando vio la gloria de Dios, para Isaías ese momento no fue un momento glorioso, fue un momento aterrador. Sintió que se moría. ¿Qué sintió Pedro cuando ocurrió todo eso delante del Señor? Sintió: yo no soy capaz de estar delante suyo. Y hubo miedo. ¿Qué sintió Adán cuando el Señor apareció en medio del Edén? Sintió miedo, sintió que en la condición que estaba él no podía estar delante de ¿quién? Delante de Dios. Pero mire lo hermoso, vienen las palabras del Señor Jesús: no teman, porque desde hoy serás pescador de hombres. Y mire lo hermoso, cuando entendemos lo que Dios nos da con un corazón para Dios. Pedro no vio la oportunidad ese día de decir: bueno, mi empresa que estaba quebrada, esta es la oportunidad de que Dios la haga la más grande de las empresas. Porque ese día Dios dio una añadidura y ese mismo día le tocó a Pedro despedirse de la añadidura. Porque dice: te haré pescador de hombres, ven y sígueme. Y dice que cuando llegaron a la orilla, dejándolo todo. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Cuán apegados somos a la añadidura? ¿Y cuánto por la añadidura hemos dejado al Señor? ¿Cierto? Y a veces detrás de muchas excusas que ponemos dentro de nuestro caminar. Pero en ese primer escenario encontramos algo muy bonito, donde Jesús en la barca dio la predicación. Y después llamó a los discípulos a decirle: bueno, la única forma de que la predicación sirva es practicando. Y lo llevó. Amado, si usted quiere ser diestro en un deporte, ¿qué tiene que hacer? Le pregunto. ¿Qué tiene que hacer si usted quisiera ser un muy buen tenista?
Creo que había un tenista famoso que se llamaba Roger Federer, algo así. Recibir los consejos de este hombre, que este hombre hubiera escrito un manual de cómo ser buen tenista y leerse todo el manual y sabérselo de memoria. ¿Qué necesitaría para ser un buen tenista? Le pregunto. ¿Tener toda la teoría en la cabeza? No. Practicar, ¿cierto? Nosotros contemplamos todas las cosas así. La única forma de volverse a diestro cocinando es practicando. La única forma de que el arroz le deje de estar sopudo, de que le deje de salir salado, de que le deje de… ¿Cierto? Alguna vez nos pasó aquí algo con los muchachos de alabanza que fueron a alguna actividad. ¿Cierto? Por amor a ellos no vamos a decir quién fue o quiénes fueron. ¿Cierto? Pero en todo caso los muchachos se repartieron a hacer el almuerzo o la comida. Y a dos de los muchachos les tocó hacer el arroz. Pusieron a hacer el arroz, le echaron pues eso. Y uno de ellos se asomó y dijo, no, ese arroz todavía está aguado. Y el otro le dijo, échale más agua. Le echaron más agua. No habían dado tiempo para que secara, le echaron más agua, de manera que después de un rato era sopa de arroz. Cuando miraron eso nunca cuajó, ¿cierto? Pero en medio de esa situación se les ocurrió otra idea. Como no querían sopa de arroz, escurrieron el arroz que quedó ahí y hicieron unas tortas para echarlas a fritar. Un arroz pudo echado a fritar, ¿cómo se vuelve? ¿Cierto? Le sacaron, eso era croquetas de aceite. ¿Cierto? La única manera de aprender a cocinar, mi amado, es metiéndose a la cocina a hacer. ¿Cierto? Que al principio no le va a quedar tan bien, pero después va a ir, ¿qué? Va a ir mejorando. A veces le quedan a uno unas cosas incomibles, pero llega un momento donde ya se pueden digerir. Pero nosotros entendemos que todas las cosas requieren práctica, pero a veces no relacionamos cómo la palabra de Dios requiere práctica en nuestra vida. Y ahí el Señor dio la palabra y después le dijo a Pedro, en ese mismo lago sucede que el Señor le dice a los discípulos, móntense en la barca, nos vamos a ir al otro lado, y Él se subió con ellos. En el trayecto el Señor se durmió y se levantó una tormenta. Esa historia la vamos a dejar de última, ¿sí? La vamos a ver de última, porque todas van en orden, en ese orden se fueron dando. Pero la tercera se da nuevamente cuando el Señor le dice a los discípulos, móntense en la barca, y va siendo de noche, y vaya y nos vemos al otro lado. Ellos venían de un momento asombroso. En esa tarde, antes de haber sido despachados por el Señor, había acontecido algo de esas cosas que lo tienen a uno todavía pensando, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible que el Señor con 5 panes y 2 peces alimentó una multitud de 5,000 y fuera de eso sobraron una cantidad de cestas llenas? Y todos comieron y todos quedaron llenos. De manera que con ese pensamiento Dios los despachó en la barca. ¿Qué habían visto? Un acontecimiento extraordinario. Más o menos la distancia para atravesar de un lado a otro era de 2 horas. Empezando la noche el Señor los despachó, pero el Señor dice que como a la 4ª vigilia de la noche, y la 4ª vigilia corresponde entre 3 y 6 de la mañana, vino a ellos caminando sobre las aguas. De manera que un viaje de 2 horas, ¿ya cuántas horas llevaba? Y estaban los vientos de ese lago alborotados y no los dejaban avanzar. En medio de esa situación, el Señor llega y ellos están asustados pensando que ven un fantasma, y el Señor les dice, no teman, soy yo.
Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor de una manera especial le dice, venga. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, dice, pero el ruido del viento, ¿recuerdan que cómo eran los vientos de ese lago? Muy fuertes, ¿cierto? ¿Y a qué no se atrevían los pescadores así fueran experimentados? A nadar cuando estaban los vientos alborotados. De manera que Pedro empezó a escuchar los vientos y empezó a hundirse. No era ni siquiera capaz de nadar. Jesús lo sacó y lo subió ¿a dónde? A la barca. Y de una manera extraordinaria, después de que está en la barca, todos están asombrados. Ya es el segundo acontecimiento, vea. Pero ¿cómo uno puede estar tan lleno de incredulidad después de haber visto lo que venían asombrados cuando embarcaron? Venían asombrados de ver cómo habían comido tanta gente. Pero apenas se embarcaron, el asunto es que si nosotros nos quedamos viendo milagros, sino al que los hace, los milagros pasan, quedan atrás y se nos desvanece la fe. No podemos quedarnos mirando los acontecimientos, tenemos que estar mirando al creador de los acontecimientos. Y de una manera tremenda, después de ese suceso, dice que todos dijeron, este es verdaderamente el Hijo de Dios, y cayeron postrados y le adoraron. Alguien decía que el carácter de los marineros no se forma en la playa. Porque si usted está preparando un marinero y lo pone en la playa y viene una tormenta, ¿qué hace el marinero? Se bota de la barca y se corre a tierra firme donde se sienta seguro. ¿Qué aprendió? Nada, ¿cierto? Pero cuando van a formar el carácter de un marinero, lo primero que hacen es llevarlo a alta mar. Y cuando en alta mar se levanta la tormenta, ¿sí o no? El carácter del marinero es formado. Porque el carácter del marinero, allá no tiene de dónde agarrarse, allá no tiene a dónde huir. Allá lo que tiene que hacer es soportar la tormenta y esperar que ella ¿qué? Y esperar que ella pase. En este mismo lago de o mar de Galilea pasa una cuarta historia. Tenemos la primera, la pesca milagrosa. La segunda, cuando ellos se preguntaron quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. La tercera, donde ellos lo ven caminando sobre las aguas y dicen, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero la cuarta, Dios viene al mismo lugar, Jesús resucitado. Jesús se ha aparecido 2 veces ya a los discípulos. Se apareció primero en un cuarto donde estaban todos reunidos llenos de miedo. Se apareció en una segunda ocasión cuando aparece ya Tomás y el Señor le dice, mete tu dedo en la llaga o en la herida y no seas incrédulo sino creyente. Y dice que apareció por tercera vez en el mar de Galilea. Y cuando aparece por tercera vez, Pedro y los discípulos se habían vuelto a montar en la barca y se habían ido a pescar. Y les había ocurrido algo similar a la primera vez. Toda la noche habían estado pescando y no habían recogido nada. De pronto aparece alguien desde la playa gritando, tírenlo a la derecha, tírenlo a la derecha. Cuando tiraron las redes a la derecha, dice que se llenaron de peces. Dice ahí la narración que el discípulo amado se quedó mirando y dijo, ¡es Jesús! Dice que Pedro, que estaba sin ropa, se vistió y se lanzó al agua y se fue hacia donde el Señor. Los demás empezaron con la barca a acercarse y cuando llegaron dice que Jesús tenía unas brasas puestas, tenía un pescado ahí asando, tenía también pan, de una manera bien tremenda, los estaba esperando ahí. Pero en esa ocasión, y sí quiero que me acompañe a esa cita, porque miren lo que ocurre en Juan 21:12, esa última narración que les estoy haciendo. Juan, capítulo número 21, en el versículo número 12. Cuando ellos se bajaron, dice el 21:12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pero ¿qué sabían dentro de su corazón? ¿Qué dice ahí?
Ay, mire lo hermoso, todas las vivencias que Dios les ha estado llevando a que ahora estén seguros en su corazón de quién es. La primera vez, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La segunda, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero ahora, ninguno quería preguntar, pero todos tenían una seguridad en su corazón. ¿Este es quién? ¿Tú quién eres? Dice el verso número 13, vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado, verso 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mire lo hermoso. ¿Vieron a Jesús con más claridad ahora? ¿Cuántas tormentas le ha permitido Dios o cuántas situaciones les ha permitido en ese lago? Los cristianos no estamos exentos de tormentas. En Mateo dice, el que oye mis palabras le compararé a un hombre que construyó su casa sobre, y al que no las atendió le compara también a otro hombre que construyó su casa, pero sobre la arena. Pero hay una particularidad, sobre las dos casas iba a golpear viento y sobre las dos casas iba a haber lluvia. Lo que iba a hacer la diferencia era, ¿cuál era el fundamento? ¿Qué era lo que estaba sosteniendo la casa? Amados, en esos 4 escenarios que vemos, que ocurrieron en ese mar de Galilea, encontramos algo en común. Y lo en común no era que los discípulos aprendieran cómo llenar la red de peces. No era que aprendieran cómo se controla el viento y el mar. No era que aprendieran cómo se camina sobre las aguas. Y no era que aprendieran cómo se repiten los milagros, porque el último es igual al primero. ¿Se llenaron las redes de qué? Ese no era el propósito. El propósito era que en cada situación ellos conocieran cada vez de una manera más profunda quién era Jesús. Para que su confianza no estuviera puesta en las circunstancias, porque las tormentas pueden volver a venir. Alguien decía, siempre que Dios esté hablando, o hay alguien saliendo de una tormenta, o hay alguien en medio de una tormenta, o hay alguien entrando a una tormenta. Pero lo más hermoso es que en todas las tormentas diseñadas por Dios, Dios lo que quiere es revelarse a nuestro corazón de una manera muy especial. Revelarse a nuestras vidas. Volvamos a la tercera para que vayamos terminando por esta mañana. Ahí en Marcos, en el capítulo número 4, verso número 35, que era la narración que el Señor, Marcos 4, me ubico aquí en Marcos 4, en el versículo número 35. En este lago ya hemos visto varias cosas. En medio de las cosas cotidianas, Dios se manifestó en la tranquilidad. Cuando los discípulos estaban allá tranquilos limpiando las redes, ahí Dios se manifestó. Cuando estaban en medio de la tormenta, ¿Dios qué? Se manifestó. De manera que Dios quiere manifestarse en todo tiempo en medio de lo cotidiano de ¿quién? De nuestras vidas. Para enseñarnos, Dios no quiere una relación con el culto, Dios quiere una relación con Él. Donde le conozcamos y donde podamos entender que no solamente el Señor les empezó a enseñar en ese lago, les empezó a enseñar quién era Él antes de ir a la cruz, y después les enseñó quién era Él después de ir a la cruz, porque en ese mismo lago se les mostró antes de ser sacrificado y se les mostró después de haber sido sacrificado. ¿Te das cuenta lo hermoso de lo que Dios estaba haciendo? Revelándose. Y nosotros a veces lo que queremos es métodos. ¿Cómo hago prosperar mi empresa? ¿Quién tiene el método? ¿Quién tiene la respuesta para llenar las redes? El asunto no es cómo llenar las redes. El asunto es
conocer al que guía nuestras vidas. No olvidemos, en la primer llenada de redes, Dios se la llenó y de una vez llevó a Pedro a renunciar a la red llena. Ese día, dejándolo todo, siguió ¿a quién? Mire lo hermoso, porque no se trata de la red llena, se trata del corazón lleno del Señor. Lea conmigo entonces, acá dice, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Mire que no era de agua. ¿De qué dice ahí? De viento. ¿Cuál era la característica de ese mar de Galilea? Que no llovía, era vientos huracanados muy fuertes. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, las olas eran tan fuertes que cantidad de agua estaba cayendo dentro de ¿qué? Dentro de la barca. Y dice el verso 38, ¿dónde estaba Jesús? Y él estaba en la popa. ¿Usted no sabe que en la palabra de Dios cada cosa tiene un detalle? Porque hay cantidad de partes del barco, pero el Señor determinó escoger una. Y si usted busca en un diccionario sobre la popa, va a encontrar que la popa queda en la parte posterior de los barcos, y en la popa es donde están instalados los controles que guían al barco. Entonces, ¿dónde se ubicó Jesús? Al control del barco. Está ahí en un sitio estratégico para decirle a ellos, independiente de la tormenta, yo estoy dirigiendo. Porque no olvidemos, si el Señor los embarcó, de la misma manera, por allá en el salmista dice que Dios es el que hace soplar sus ondas y es el que levanta las olas. De manera que Dios no se excusa para decir que Él es el que muchas veces levanta tormentas. ¿En quién? En nuestras vidas, pero tormentas para poder revelarse ¿a quién? A nuestro corazón. ¿Dónde estaba Él? En la popa. ¿Y qué es lo que hay en la popa? Todos los instrumentos con los que se dirige la nave. De manera que el Señor le estaba diciendo, mire, hay una tormenta, pero yo estoy al control de ella. Estoy al control de ella. Y dice, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cierto? Y esto que están haciendo aquí ellos necesariamente era algo grotesco, porque aunque las palabras no fueran muy duras, en cierta manera lo que ellos le estaban haciendo era un reclamo muy fuerte al Señor. Un reclamo muy fuerte. Nosotros recordamos la historia de lo que le pasó a los israelitas en el desierto, pero la misma palabra que se utiliza acá es la misma que se utiliza allá. Cuando tuvieron sed y como no aparecía el agua, de una vez dijeron, bueno, díganos si Dios está con nosotros o no. En pocas palabras, ellos están despertando a Jesús y le están diciendo, ¿está conmigo o no está? Porque a veces nosotros nos sentimos así, que como no vemos la respuesta, que como vemos la tormenta y no estamos mirando al Señor, nos estamos preguntando si Dios sí está conmigo en esa situación. ¿Está Dios conmigo o no está? Y le despertaron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A veces creemos que las promesas de Dios son para otros. A veces hay gente que cree en la iglesia que Dios tiene favoritos. No, es que Dios aquel sí, a mí no. Y terminamos reclamándole a quién. Nosotros podemos tomar una de dos opciones: o le creemos a Dios o le reclamamos a Dios. Los reclamos son la evidencia de que no le estamos ¿qué? De que no le estamos creyendo. Dice, y levantándose, el verso 39, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Miren lo tremendo. El Señor ahí en medio de eso les está mostrando algo poderoso.
Él habló y el viento respondió de una a la orden de quién. Pero el mar también respondió a la una. Se aquietó el viento y de una se aquietó el qué. Gran bonanza, o sea, aconteció algo que los dejó asombrados en gran manera. Pero este asombro era para que ellos entendieran quién es Dios, porque no creer quién es Dios es lo que hace que nosotros estemos llenos de tanto miedo en nuestro corazón. Deténgase un segundito ahí, vea. ¿Qué está haciendo el Señor en estos versos del 35 al 41? Teniendo control sobre la naturaleza. ¿Qué hizo con el viento? ¿Qué puede hacer el hombre con el viento hoy? Escasamente aprovecharlo. Le pone unas hélices allá gigantes para la fuerza de ese viento sacarle electricidad, pero el resto no le puede cambiar de dirección, no le puede hacer nada más. ¿Qué hizo Jesús con el viento? ¿Qué puede hacer con el mar? El hombre, nada. Pero si pasa al verso número 5, al capítulo 5, ahí tiene un título: el endemoniado gadareno. El Señor les permitió ver que Él tiene autoridad sobre lo creado. Ahora les permite ver que tiene autoridad sobre los demonios. Si pasa ahí adelantico, donde dice cómo fue sanada la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre, Él tiene autoridad sobre la enfermedad. ¿Y qué hicieron con el hijo de Jairo? Lo resucitó. Él tiene autoridad sobre la muerte. ¿Se da cuenta todo lo que el Señor les está hablando de quién es Él? Si Él tiene el control de todas esas cosas, la pregunta es: ¿de qué debiéramos temer? ¿De qué debiéramos tener miedo? Pero nos damos cuenta que tenemos mucha letra, pero poca fe en nuestro corazón. Devuélvase un poquito, otra vez al verso número 40. Y les dijo, 4:40: ¿por qué estáis así amedrentados? Y dice amedrentados porque estáis así llenos de miedo, ¿cierto? Porque usted no ha visto que cuando uno se llena de miedo, uno como que se enconcha en uno mismo, ¿cierto? En uno mismo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces hubo un cambio aquí tremendo. Entonces temieron con gran temor. Y esto es bien tremendo, porque hubo un cambio del miedo a la reverencia, que son dos cosas diferentes. Amados, el temor que libra del miedo es el conocimiento de Dios. Ese es el temor que libra del miedo. Con todo el corazón puedo decirte algo: cuando el temor de Dios, porque es la reverencia a quién es Él, a su naturaleza, amado, eso es tan extraordinario que hace que aún nosotros no tengamos ni siquiera miedo de morirnos. Es una realidad para el creyente, ¿cierto? No estamos deseando morirnos, que se haga la voluntad del Señor. Pero si nos vamos a morir, ¿usted sabe qué significa la muerte para un creyente? El momento más extraordinario de toda su vida, ¿sí o no? Pregunta: ¿cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos quieren morir? Morirse es ver a Dios cara a cara. Queremos ver a Dios, pero no nos queremos ¿qué? Pero no nos queremos morir. Pero hubo un gran cambio en el corazón: el temor de Dios, la reverencia a quién es Él, a darse cuenta que Él tiene autoridad sobre. Mire, no son las condiciones climáticas, amados. No es la madre naturaleza, es el Padre Dios. No es la madre naturaleza, ¿cierto? Los indios son los que dicen la Pachamama, ¿cierto? Porque como no ven a Dios, a algo le tienen que rendir el corazón.
Pero mis amados, Cristo se estaba haciendo visible para los discípulos y para ti y para mí. Todas las cosas extraordinarias que Dios hizo en ese lago tan pequeño, y todas las cosas tan extraordinarias que Dios hace en ese mundo tan pequeño tuyo, que a veces está lleno de tormentas, en las que te encuentras sin salida, en las que no sabes si la barca se te va a hundir, pero se te olvida que el que está sentado en la popa es Jesús. En el lugar donde está, ¿dónde se dirige la qué? ¿Dónde se dirige la barca? Donde la barca es sostenida. De manera que la mayor tormenta no es la que enfrentamos afuera, es la que enfrentamos en el corazón. Y enfrentamos grandes tormentas en el corazón cuando no sabemos quién es Dios. Pero cuando Dios nos permite conocer quién es Él, hay luchas, hay adversidades. Pero el Señor nos ha dicho que confiemos. Él ha vencido sobre todas las cosas. Y ha vencido para que hoy nosotros podamos ser libres del miedo. Vienen muchas cosas sobre la tierra, mis amados. Muchas cosas. Pero nuestro lugar de seguridad es el Señor, ¿qué? El Señor Jesús. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro medio. No olvidemos lo que Dios ya ha hecho. No me quiero alargar mucho, pero no olvidemos, mis amados. En la pandemia Dios dijo: yo soy Dios. No trabajaste y comiste. No había EPS y no estuviste enfermo. No sé si lo he compartido varias veces, pero particularmente la gente en pandemia como que se alivió. Los que tenían citas porque no atendían sino de COVID, meses sin atender a la gente, meses sin tratamiento, y el Señor se encargó de que esos meses sin tratamiento los sostuvo. Por eso, ¿cuándo vino el miedo al corazón del hombre? Cuando el aliento de Dios no estaba en él. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para que el aliento de Dios estuviera de regreso en nosotros, para que ahora entendamos que Dios nos sostiene y nos sustenta, y que Él ha dicho que no solo nos guiará en esta tierra, sino que nos guiará más allá de la muerte. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta preciosa mañana y por darnos el privilegio de poder encomendar a ti nuestra vida y nuestro camino, Señor, y de poder exponer delante de ti nuestro corazón, Señor. Ciertamente, Padre, hoy nuestro corazón necesita caer humillado delante de tu presencia, Señor. Padre, tantas veces, Señor, hemos sufrido, o tal vez podemos estar sufriendo tormentas, donde tal vez nos preguntamos si no tienes cuidado de nosotros. Pero tú has dicho: no te dejaré ni te desampararé. Tu cuidado no ha faltado y no faltará. Pero lo que sí ha faltado, Señor, es la confianza en mi corazón. Y aquí estamos en esta mañana, Padre. Por favor, fortalécenos, Señor. Que el temor tuyo sea el que eche todo miedo fuera de nuestro corazón y nos libre del miedo de qué será mañana, de qué será la salud, de qué será la economía, y nos permita estar seguros en ti, Señor amado. Tú viniste y afirmaste el corazón de los discípulos, les enseñabas tu palabra, pero les dejabas ver en la práctica quién eres tú. Tú les enseñabas que tú eras quien tenías autoridad sobre todas las cosas, y después les modelaste en la vida diaria cómo tenías control del clima, cómo tenías control de la salud, cómo tenías control, oh Dios, de los cielos, Señor, de todo lo que pasa sobre la faz de la tierra. Permite, Señor amado, que nuestro corazón esté anclado en ti, Señor, que nuestro corazón pueda mirarte, Padre, como aquellos discípulos, Señor. Cuánto necesitamos ser librados de la falta de fe en nuestro corazón, Señor. Permítenos mirarte y conocerte, Señor. Aquellos discípulos vieron la necesidad de entender que había algo mucho más grande, que se aquietara el mar y se aquietaran los vientos,
y era aquel maestro que estaba junto a ellos, controlando todas las cosas, Señor. Hoy estamos aquí delante de ti, Señor, y tal vez áreas de nuestra vida, Señor, que se han desbordado con muchas cosas que han anclado miedos en nuestro corazón, miedos con la salud, miedos con la economía, miedos con la familia, miedos con qué ha de acontecer en la naturaleza, qué pasará con el nevado, qué pasará con la nación, qué pasará con la economía. Señor amado, permítenos, precioso Dios de los cielos, ver y reconocer quién eres tú, Señor amado, para que maravillados contigo seamos librados de todo miedo y angustia de nuestro corazón. Señor, ellos experimentaron esa apertura de sus corazones, Señor. Tú les libraste de la peor de la tormenta. La peor tormenta no es que pasa en el mundo, la peor tormenta es que pasa en mi corazón, Señor. Pero tú, Señor, aquel día les libraste de la tormenta externa, pero también les libraste de la tormenta de su corazón, para que ellos pudieran encontrar en ti reposo, refugio, seguridad. Como dijo Moisés, Él es el refugio eterno. Y tú eres, Señor, en quien nos podemos refugiar, oh Dios de los cielos, como está escrito en tu palabra. Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Que hoy mis ojos se puedan levantar delante de ti y pueda decir con todo mi corazón: ¿quién como